Yo recuerdo una vez cuando Dios me dijo que nunca iba a predicar algo que yo no haya vivido. Nunca. En medio de cada proceso de mi vida, cada vez que me he quejado, Dios me ha dicho, tú nunca vas a predicar lo que tú no vivas. Y anoche, mientras yo buscaba la palabra, ayer fue un día muy bello porque ayer tuvimos en diferentes maneras encuentro con Cristo. Y como decía mi hermana Ligia, el pastor es el único que no se puede ir a bailar el sábado, ¿verdad que sí? Ni a tomarse la botella de whisky, porque ese es el único que tiene que buscar la presencia de Dios para llegar a este altar, recibiendo lo que el cielo quiere que diga, para sanar el alma de los que lo necesitan. Y yo no entendía por qué Dios me estaba dando una palabra anoche. Y mientras yo huía, otra vez huía de la palabra, porque decía, esa no es, esa no es. Esa no es, Dios me volvía a decir, esa es. Y yo me volví a ir de la palabra y Dios me volvió a poner en otro lugar, esa es. Y usted sabe cómo se llama la palabra de hoy. Anoten bien cómo se llama la palabra de hoy. Si no conquista, te conquisto. Si no conquistas, te conquisto. Yo no sé si eso es para usted, yo sí sé que era para mí. Pero lo que me llama la atención es que Dios me habla de Éxodo 1. Y lo voy a leer, hermano. Porque en esta palabra hay algo que me llama la atención. Y es que cuando Dios me está hablando por medio de esta palabra, yo no entendía qué me estaba hablando. Pero Dios me decía que para trasladarme de una dimensión a otra, yo tenía que vivir 3 procesos. Yo no sé si ese es el mismo que usted va a vivir. Yo sé que Dios me está hablando de mi vida con mi ministerio. Y cuando habla de mi vida con mi ministerio, le está hablando a la iglesia, que es su iglesia. Y si le habla al sacerdote de la casa, es porque le estaba hablando a los hijos espirituales de la casa. Dios no me va a hablar a mí para que ustedes se queden fuera de la bendición. Dios me habla a mí para que ustedes vivan dentro de la bendición. Y mientras yo leía esto y yo miraba lo que Dios me estaba dando, hermano, era algo que removía mi espíritu. Esta mañana fui y volví otra vez a meterme aquí. Y después tuve guerras espirituales poderosas durante todo el día. Tuve tanta guerra espiritual que llegó un momento que me tiré en el cuarto mío de oración y empecé a llorar y a llorar y a llorar, porque sentía que un ejército entero se había levantado a ametrallarme. Así sentía. Y sentía que estaba dentro de una cueva, pero el Señor me decía, de aquí sale, hasta si con un olorcito de esas balas. No vas ni a apestar. Porque cuando usted está entrando en un mundo espiritual, usted no tiene lucha contra carne ni sangre, sino con huestes de las tinieblas, principados que no conoce. Y mientras Dios me decía esto, porque Dios me da esto, y a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, me terminó la prédica. Todavía durante el día yo me iba al baño, me quería bañar y volvía otra vez para la mesita a volver a escribir cosas. Yo quiero que usted entienda bien, si usted se va a identificar con su vida aquí. Yo me identifiqué, no sé si usted lo puede hacer. Dice Éxodos, el 1:7 al 12. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía ¿a quién? ¿Quién era José? El segundo del faraón. Ese rey que se levantó en Egipto
no tenía conocimiento de que aquel hombre que era el segundo del faraón era de ese pueblo. ¿Verdad que sí? Y mira lo que dice la palabra. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerza que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestase en su carga. Y edificaron para el faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Cuando yo busco estos dos nombres son dos demonios que se levantan contra el pueblo de Jehová para estar dentro del pueblo. Escúcheme bien, estos dos demonios se meten dentro del pueblo de Dios para que la obra no camine y está construyendo a favor del enemigo en vez de a favor de lo que Dios tiene en plan. Pero como a Dios no lo avergüenza a nadie y Dios siempre permanece fiel en todo lo que tiene que hacer, ¿verdad que sí? Mira lo que sucedió. Dice, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mientras yo miraba esto, Dios me hablaba de tres procesos que tuvo el pueblo en aquel tiempo. Y junto a aquel proceso que tuvo el pueblo se dividieron de 14 años en 14 en 14. Y si usted se va al libro de Mateo, hay 42 generaciones, ¿verdad que sí? Mateo 1 habla de 14 primeras generaciones, después viene 14 generaciones más, y después viene 14 generaciones más. ¿Y hasta dónde llegó la generación? Hasta Jesús. Dios me hablaba aquí de 14 veces que el pueblo tuvo diferentes cambios. Y cada uno de esos movimientos que tuvo representaba una generación en la cual él había levantado. Y la primera vez que él le habla al pueblo de Israel, ¿cuántos saben que la palabra éxodo significa salida? Todo lo que es un éxodo es porque existe una salida. Ha habido un éxodo en Cuba, ha habido éxodos en Venezuela, ha habido éxodo en diferentes países del mundo. Ahora está allá mismo. ¿Sabe qué? Hay un éxodo donde quiera que una persona quiera huir. Está en un éxodo, ¿verdad que sí? Y dice que el pueblo era interesante porque Dios usó unos procesos bien locos que yo nunca había mirado esto, hermano. Cuando yo vi lo que Dios me estaba diciendo ayer, era lo que la iglesia de hoy está viviendo. Para conquistar lo que Dios quiere conquistar para su pueblo, hay que vivir diferentes tipos de procesos para usted entender que usted carga una atmósfera. La atmósfera es un clima. El clima entra en un cambio de dimensión. Dios me decía anoche, en la atmósfera en la que te mueva es donde te di el gobierno. Dios me decía anoche, en la atmósfera que tú vivas hoy, sea opresión, sea que te quieran destruir, sea que no quieran que te multiplique, es la que yo te di para que gobernara. Mire, yo me quedé fría con este mensaje y con el día de hoy. Porque Dios ha hecho unas cosas conmigo. Mire, hermano, no existe ministro que tenga los oídos puestos a la boca de Dios, que Dios no le diga primero lo que va a pasar antes. No.
no existe. Dios me dijo, la primera vez que el pueblo toma una decisión, fue que el pueblo quiso moverse. Porque Dios puso en el corazón de ellos que se tenían que salir de Egipto. ¿Verdad que sí? Y dice que ellos entran en un movimiento primero. Estuvieron 14 veces intentando salir de Egipto. Dice que hubo 14 veces más, vino después de eso. Y vino un cambio de dimensión. 14 veces intentaron cambiar la dimensión de su pueblo. Y no se les daba. Y dice que cayeron en 14 etapas. Tuvo el pueblo para obtener una victoria. Dios me dijo, la palabra atmósfera significa estar cargado o despejado el área donde tú vivas. Eso es lo que dice el Señor. La atmósfera es el lugar donde yo entro. Yo entré aquí y la atmósfera estaba cargada. El Señor me dijo, tú tienes la autoridad y el gobierno para desatar esa atmósfera. En la atmósfera en que tú entres, esa te di el poder para gobernarla. En la atmósfera que tú estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, en tus necesidades, fue donde Dios permitió que entrara, porque es ahí donde tú gobiernas. Dios me dijo, esa atmósfera carga un clima. Y ese clima significa, la palabra clima, frío o caliente. ¿Cierto? Entonces hay atmósferas que usted entra y encuentra todo en frialdad. Hay otras que usted entra y encuentra todo caliente. Y ahí es donde tú te puedes dar cuenta qué está haciendo Dios con tu vida. Porque si Él te mandó a que cambiara las atmósferas y que el clima iba a estar caliente o frío, es porque tú tenías todo el poder y la autoridad para desatar el lugar donde tú pises. ¿Usted no entendió? Donde yo entre y esté cargada la atmósfera, tiene que descargarse porque entré yo. Y no estoy hablando de ego. Estoy hablando de presencia. Y si usted se metió la noche orando, buscando a Dios, la presencia de Dios entró con usted a ese lugar. Eso quiere decir que donde usted pase, donde usted camine, no existe diablo. No existe Satanás encarnado que pueda tomar el lugar de lo que Dios dijo que iba a hacer con sus hijos. Dios me habla y me dice, dimensión es un espacio vacío para pasar de un lugar a otro. ¿Verdad que sí? Cuando yo leía esto, la Biblia dice que Jesús dijo que Él era la puerta de sus ovejas. ¿Qué cosa es una puerta, hermano? Una puerta es lo que yo abro para pasar hacia el otro lado. ¿Verdad que sí? Y si Él está y dice que Él es la puerta de sus ovejas, quiere decir que cuando tu puerta se cerró es porque Él se paró en el medio de la puerta. No sé si estás entendiendo, estoy haciendo mucha fuerza con la voz. Déjame decirte, anoche Dios me decía, la puerta que se haya cerrado, no existe demonio que la haya cerrado. Porque mi palabra dice que yo soy la puerta de mis ovejas. Y
cuando yo me paro en el centro de la puerta y no dejo pasar a mis hijos hacia el otro lado, es porque yo entiendo que del otro lado hay un vacío en el cual no están preparados para pasar y mis ovejas se pueden perder. Anoche Dios me mostró en mi madrugada la importancia de la oración. Cuando usted se mete a orar con Dios, Dios va a empezar a explicarle cosas que usted no entendía. A veces queremos luchar contra una pared, abrir una puerta. Miren lo que dice la Biblia en Isaías 43, 42, algo así, o 45 creo que es. Y dice que Él abre todo cerrojo de bronce. Dice la Biblia que Él es el que rompe el cerrojo de bronce. Aquel que el enemigo un día cerró, ese es el que lo cancela. Dice que la unción pudre el yugo. No sé si entendiste otra vez, pero mire, cuando a mí me dijeron que la unción pudre el yugo, quiere decir que lo que yo cargo tiene que podrir lo que se me cerró. Hay algo importante que yo quiero que usted sepa. Dios me mostraba en el medio del camino de este andar, de lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y Dios me dijo, es muy importante en tu vida y en la de los míos, caminar con las personas correctas, a la hora correcta, en el tiempo correcto. Porque si no haces lo correcto, la puerta queda cerrada. ¿Sabe qué me dijo Dios? Adán, y voy a atreverme a decir, me lo dijo Dios. ¿Usted sabe por qué me lo dijo Dios? Porque yo no estaba manejando, yo no estaba cantando, yo no estaba durmiendo, yo estaba en el Espíritu. Y dice el Señor, y estaba yo en el Espíritu, dijo Juan, cuando descendió el Espíritu Santo y habló sobre él. Dios solamente habla cuando usted está en el Espíritu. Y Dios me dijo ayer, Adán, yo lo hice para que viviera un pie aquí y otro en el cielo, para que viviera y cambiara todas las atmósferas, porque no existía atmósfera. Todas las atmósferas de Adán eran atmósferas poderosas, eran atmósferas bellas. Todo era bajo el Edén, bajo la presencia, bajo la gloria. Pero entonces aquella mujer que se le dio por compañera vino y cambió su condición. Ese mismo silencio hice yo. Aquella mujer que tenía como compañera le cambió su condición. ¿Y sabe qué pasó con él? Que de ser un hombre que gobernaba, terminó ser gobernado. De ser un hombre que traía paz, entró en tristeza. De ser un señor, terminó siendo esclavo. Mira la importancia que hay con quien usted camina a su alrededor. Te estoy hablando de la compañera de Adán, como te lo puedo decir, de la amiga, el compañero de trabajo, el socio, los ministros de la iglesia, los grupos de alabanza, los líderes que quieren caminar junto con Cristo y conmigo. ¿Sabes qué? Tienen que caminar bajo el propósito. Si no caminan bajo el mismo propósito, entonces van a cambiar la condición de lo que Dios está haciendo en este lugar. Amén. Y créeme que Dios lo va a permitir. Porque cuando no está el compromiso completo con Dios, Dios te cambia la condición. Anoche Dios me decía, mientras yo escuchaba esta palabra, veía a Dios entrar en medio de una revelación, que me venían cosas a la mente, y no sabía cómo organizarlo todo a la misma vez. Pero Dios me dijo, yo a mi pueblo jamás lo pasaré de nivel en nivel. Jamás, jamás. ¿Usted sabe por qué? Porque nivel representa esto. Mire, nivel es cuando yo subo un escalón. Aquí yo entré en un nivel.
¿Verdad que sí? Yo estoy en un nivel ahora. Pero si yo me tiro de aquí a aquí, yo pasé a una dimensión. ¿Verdad que sí? Entonces, usted sabe lo que pasa. Que Dios le cambió al pueblo de Israel muchas veces el nivel. Y el pueblo no entendió. Había que empujarlo a cambiarse a una dimensión. ¿Usted cree que cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto, usted cree que el pueblo quería salir? Mi hermano, uno se acomoda tanto en su zona de confort que te acostumbras a ser la esclava del faraón. Y lo que no te das cuenta que quien te está dominando tu vida es un faraón. Y no es Dios. Llega un momento a mirarlo todo tan natural, hermano, tan natural, que te vuelves un masoquista espiritual sin darte cuenta. Porque el pueblo estaba siendo multiplicado dentro de la presión. Mira, porque yo respeto a todos los pastores que dicen, porque entre más me presiona, más me multiplica. Es que Dios no te quiere presionar para que tú te multipliques. Dios quiere que tú te multipliques sin la presión. La presión la hacemos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos acostumbramos a vivir en el estatus que pone el faraón. Y cuando el faraón te está mostrando la calle, te está mostrando la salida, tú estás entrando al mismo territorio del faraón. Te convertiste en un esclavo, te convertiste en un demonio del faraón junto con ellos. ¿Y usted sabe qué pasa? Que tristemente lo vemos normal. ¿O usted nunca ha visto una mujer siendo abusada? Un día hubo alguien que trabajaba para la ciudad de Miami. Una mujer que atiende a las mujeres abusadas y nos hicimos amigas. Y yo quería poner una fundación de mujeres abusadas. ¿Sabe lo que me dijo? Esa es la última fundación que tú debes poner en la vida. Porque la mujer abusada, usted la saca del abuso, la lleva a una casa de rehabilitación y vuelve otra vez al lugar donde la abusaron. ¿Usted sabe por qué? Porque usted sin querer se adaptó, alimentó y abrazó el espíritu de abuso. Dios me dijo, la iglesia que tú no la remuevas y no la saques de la zona de confort, nunca va a ser una iglesia en crecimiento sano. Eso de que yo te tengo que oprimir y que te tengo que presionar para que la iglesia se multiplique, eso no funciona aquí. La iglesia se va a multiplicar porque el dueño de la multiplicación se llama Cristo. Yo no tengo que oprimir a nadie para que traiga un alma aquí. Que si usted no salva tantas vidas, que si usted debe saber lo que tiene que hacer. Porque las almas son de Dios y el instrumento somos nosotros. Pero yo no necesito multiplicarme bajo ninguna presión porque me estoy convirtiendo entonces y lo estoy convirtiendo a cada uno de los líderes de mi iglesia, a cada uno de los hijos espirituales, lo estoy convirtiendo en unos masoquistas. Dios me dejó saber claramente anoche que Él va a multiplicar la iglesia con usted y sin usted. Amén. Conmigo o sin mí. Amén. Pero de que lo hacía, lo hacía. Y me dijo, si te metí en un lugar donde te saqué de tu zona de confort, fue única y exclusivamente porque te di el gobierno para gobernar, no para ser gobernada. Amén. Yo no entendía nada de la palabra que Dios me estaba dando anoche hasta que hoy llegué a este lugar.
Y Dios fue claro conmigo anoche en la madrugada. Y me dijo, nunca existirá algo que yo te vaya a entregar que tú tengas que hacer la presión. Porque si hago presión, no tiene que ver con Dios. En esta palabra hay muchos pastores que se dan la gloria, respeto a todos los ministros, a todo el que hable como quiera, pero mi revelación no es esa. De que si me oprime más me multiplico, eso se llama masoquismo. ¿Usted sabe cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento? En masoquismo espiritual. Un pueblo que tenía la oportunidad de salir de 400 años de esclavitud y todavía seguían protestando y seguían quejándose cuando Dios hacía maravillas. Le mandaba maná del cielo, los zapatos crecían junto con los pies. Le ponía nubes en la noche, en el día, y mandaba fuego en la noche para que se calentara el pueblo. Y protestaban, hermano. Un pueblo que estaba supuesto a estar 11 días en el desierto. Terminó 42 años en el desierto. ¿Sabes por qué? Por la queja. Por la protesta. Por hablar más de lo que no te toca hablar. Por no hacer el trabajo cual Dios te mandó a hacer. El único que atrasamos las bendiciones somos nosotros mismos que conte. Porque déjeme decirle que juntamente con aquel pueblo que estaba en esclavitud, salió un Josué y se levantó un Caleb. Josué y Caleb fueron los hombres que pudieron. Un hombre de 80 años ayudó a otro a moverse de un lado hacia otro que era más joven que él. Mire qué importante esto que les voy a decir. Cuando yo vivía en mi país, Cuba, a nosotros nos mandaban a la escuela del campo. Y cuando venía la carreta, usted sabe lo que es la carreta, ¿verdad? Donde traen los bueyes. Venían 2 bueyes. Y siempre dentro de esa carreta, que era quien traía el agua y la merienda de los muchachos de que estaban trabajando para el comunismo, el buey viejo dirigía al buey nuevo. Nunca una carreta se va a guiar y se va a dirigir con 2 bueyes nuevos. No existe. El que conoce de agricultura sabe que siempre para dirigir la carreta tiene que haber un buey viejo y uno nuevo, porque el viejo le va a enseñar el camino al nuevo para cuando se convierta viejo, enseñe al otro que viene de camino. ¿Sabes qué puede entender? Que si Dios pone a alguien aquí ya procesado en esta cabeza, lo pone aquí procesado, Dios lo pasó y lo zarandeó. Lo pasó por todo el cegazo más terrible que hay. No lo pasó por gusto, hermano. A mí a estas alturas nadie me puede enseñar de cómo se maneja un negocio porque llevo 23 años haciendo mi propio negocio. Y cuando alguien me va a hablar de negocio y empezó ayer, yo digo, usted está mal, literalmente mal. Porque tu trabajo no es la autosuficiencia, sino aprender de aquel que ya cometió 20 errores. Estoy levantando una iglesia después que cometí 30 errores con la anterior. ¿Usted cree que yo no sé lo que estoy haciendo cuando estoy aquí parado? ¿Usted cree que hay algo en este momento de la vida que a mí me intimide de la iglesia? Ya yo viví todo. A mí me dieron para que comiera y me llevara para mi casa. Cuando Dios quiso que yo fuera la que dirigiera este lugar, es porque aquí tiene que haber un respeto. Porque se supone que la cabeza que está ahí sabe más que usted. Y mientras usted duerme, yo oro. Y no puedo echar testigo, mentira, porque tengo testigo de la casa que conoce mi vida íntima.
algo que Dios decidió hacer conmigo para enseñarle a los que vienen detrás. Cuando Dios está levantando un pueblo y lo está levantando con una bendición de lo alto, no va a ser fácil, hermano. Créeme que no va a ser fácil. Porque nunca va a existir gloria sin historia. Un día, vamos a decir, éramos 3. De 3 se multiplicaron a 10. De 10 fueron para 20. De 20 a 25. De 25 a 250. Pero ¿cómo empezamos? Por 3. Alguien supo. A alguien Dios le puso el sentir en su corazón de lo que venía. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros entramos en el proyecto de Dios, tenemos que cuidar que nadie cambie el concepto de a dónde vamos. Nadie. Y no te estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu negocio, estoy hablando de tu ministerio, estoy hablando de tus hijos, estoy hablando de tu casa. La iglesia es un negocio, hermanos, es el negocio de Cristo. Por algo Jesucristo a los 2 años se le perdió al padre y a la madre y le dijo, un momento, yo estoy en el negocio de mi padre. No digo yo estoy predicando la palabra porque el Torá dice, digo, yo ando en los negocios de mi padre. Esto es un negocio, el negocio de las almas. Es el negocio más grande del mundo, el que nunca va a dejar que nadie sea más rico y más millonario que él. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de alma. Cuidado, no se equivoque. Por eso es que a mí nadie me puede decir que Satanás se puede llevar más almas al infierno que lo que Dios se lleva al cielo. Tenemos que entender cuál es el propósito. Es como un negocio. Si usted quiere vender chícharo, como quiere vender boniato, como quiere vender yuca, como quiere hacer arreglo de crédito, como quiere vender mortgage, como quiere, usted no sabe para dónde va, hermano. Usted tiene que tener una dirección solamente a dónde usted va. No importa que la vida se te jorobe 20 veces, yo quiero eso. Y eso es lo que yo quiero. Y la persistencia de Dios, la persistencia delante de Dios es lo que va a hacer que Dios abra la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Pero si usted hoy dijo que va a ser contador, mañana va a ser mortgage, pasado va a ser realto, usted está más perdido, man. Porque el que sabe para dónde va, no se desvía aunque le den palo. Como yo sé a dónde voy con esta iglesia, porque Dios no es loco ni es arrebatado, ni sabe por qué me metió en este lío sin yo pedirlo, entonces yo sé a dónde me lleva. Amén. Y aquí voy a estar, aunque no quede solamente la silla, pero voy a estar. Amén. Porque yo he visto a Dios hacer milagros en mi vida en gran manera. Yo he visto a Dios multiplicar sin tener que oprimir a nadie, porque Dios no es un opresor. Y no vamos a confundir la experiencia del pueblo de Israel con la experiencia de Cristo en la tierra. Y yo quiero que entendamos muy bien que sobre ti hay una autoridad y un gobierno que Él entregó. Y que no existirá nadie sobre la faz de la tierra que te lo pueda quitar, solo tú. Amén. Dios te dio el poder y la autoridad de gobernar donde tú te pares. ¿Cómo es posible que los hijos de las tinieblas sean más sagaces que los hijos de la luz? ¿Cómo es posible que aquel que venda droga se monte en un Maserati, se monte en un Porsche, y usted siendo hijo de la luz siempre está pensando que eso es el pecado más grande del mundo? ¿Para quién Dios le hizo la cabeza bien grande? A un ruso, un alemán, a quien sea, para que usted se montara en el mejor carro. Pero nos han hecho una atmósfera
de miseria mental y espiritual en nuestro cerebro, que nos convertimos haciendo un clima en el medio de ella y terminamos haciendo una idiosincrasia. Si yo le preguntara a alguien aquí sentado, ¿cómo tú te visualizas cuando tú llegas viejo? Yo te aseguro que hay mucha gente que nunca se van a ver en la iglesia más grande del mundo, ni se van a ver con las cuentas bancarias llenas de millones. Dios no hizo los millonarios para que robaran. Dios puso los bancos más grandes de esta tierra para que usted lo disfrutara. El apóstol Pablo dijo algo que me llama la atención y voy a cerrar. No me des mucho, porque va y me olvido de ti. No me des poco, porque va y te maldigo. Dame lo necesario para vivir. ¿Usted sabe qué es lo necesario para vivir? Que a mí me sobre $500,000 todos los meses después de pagar mi cuenta. Usted sabe lo que es vivir toda la vida pensando cómo usted va a pagar la próxima renta. Teniendo usted la autoridad y el poder para mover en sus manos todo lo que usted desee. Usted sabe qué triste es saber que cada vez que tú entras a la iglesia tienes que decir, Dios mío, la próxima renta, ¿cómo la pago? Yo no pienso en eso, que no tenga ni un centavo en el bolsillo. Porque lo que no es mío, yo no me preocupo, esto sucedió. Y si Él abrió la iglesia, Él la paga. Y hasta el día de hoy no ha pasado un solo mes que no lo ha hecho. Y no tenemos que oprimir a nadie, hermano. No tenemos que oprimir a nadie. Yo quiero que usted entienda que usted va a salir hoy de aquí sabiendo que la persistencia cambia las atmósferas en las que usted vive. Aleluya. Yo quiero que usted sepa hoy que usted se va de aquí rompiendo el clima que usted mismo hizo con sus propias atmósferas que usted creó. Yo llegué una vez a Nicaragua, un país, hermano, donde las tierras están llenas de oro. Y la miseria es lo más tétrico que hay en el mundo. Porque la falta de conocimiento destruye al hombre. Siendo una tierra rica, es el país más pobre del mundo, el cuarto país más pobre del mundo, hermano. ¿Cómo usted puede pensar que si a usted le dieron la oportunidad de salir del lugar donde estaba el petróleo botado, cuando me tocó a mí ir a Venezuela, hermano, y pusieron una gasolina, y el pastor que iba conmigo fue a echar gasolina y le dijeron es 2 centavos dólar, 2 centavos dólar, y como él no lo traía, dijo, oye, váyase si no gasolina. Eso lo viví yo. Me llevaron a la calle del hambre y yo pensaba que todo el mundo tenía hambre y era que había de todo para comer. Entonces lo que yo no puedo pensar jamás, que nosotros mismos hemos co-creado una idiosincrasia con la mentalidad de miseria, que alguien quiso crear una atmósfera en tu vida cuando tú tenías el poder para gobernar el lugar donde tú vives, el lugar donde tú pisas, el lugar donde tú creas. Nadie tiene más poder que tú. Yo nunca he podido entender cómo los hijos de Dios repiten lo mismo que el mundo habla. Al lado mío no quiero a nadie con una palabra negativa. El que se pare al lado mío a decirme a mí que no hay, no puedo y no tengo, se equivocó de personaje. Al lado mío no quiero esas palabras, no las quiero. Porque usted sí tiene, sí puede y sí lo hace. Amén. Nosotros somos lo que pensamos de sí mismo. Nosotros creamos lo que creemos de nosotros mismos. Lo
Lo único que le puedo decir que a esta iglesia, el día que usted pide una consejería, usted quiere hablar conmigo, no venga con espíritu de lástima. Venga llorando, pero llorando en fe de lo que ya tuviste en el espíritu que va a pasar. A mí no me vengas a decir las cosas malas que te están sucediendo cuando tú tienes la solución del problema que está en tus manos. Yo quiero que tú te pongas en pie.